Gloria a Dios. Bendito, alabado sea su santo nombre. Amén. Hoy comenzamos un nuevo libro, el libro o la carta que escribió el apóstol Saulo a los Gálatas. Amén. Y es una carta bastante de enseñanza, porque tiene algunas cosas que son difíciles o que se han interpretado de varias maneras. Amén. Así que confiando en la guianza del Señor y de su Santo Espíritu, vamos a leer y que sea el Señor edificándonos y ministrándonos en este día. Amén. Dice Saulo, un enviado no de hombres ni por hombres, sino de Yeshua el Mesías y por Elohim Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las congregaciones de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Elohim Padre y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es interesante que Saulo comienza esta carta estableciendo el hecho de que, tal vez recordando su caminar por el judaísmo, amén, de cómo él fue discipulado en el judaísmo por hombres, por rabinos, amén, y todo lo que él llegó a conocer y a entender acerca de su vida en el judaísmo, de todos los rituales y todos los mandamientos y todas las tradiciones del judaísmo, las aprendió a través de los rabinos que lo enseñaron a él. Él estuvo, según la escritura, estuvo a los pies de Gamaliel, amén, un rabino que aparece allí en uno de los juicios que se hace a los discípulos Juan y Pedro. Aparece él allí en el Sanedrín, hablando, intercediendo para que no se les haga daño a los apóstoles, ¿verdad? Y cómo Saulo establece el hecho de que, al contrario a lo que él aprendió en el judaísmo, es diferente en cuanto al evangelio, que en cuanto al evangelio no fue instruido por ningún hombre. O sea, su enseñanza, lo que él aprendió, lo que él conoció, lo que él entendió del evangelio, no lo aprendió de hombres, sino que directamente de Dios. Dios se lo reveló al revelarle a su Hijo, amén, recordando el día, cuando iba camino a Damasco, cómo se le apareció el Señor en el camino, ¿verdad? Y cómo eso realmente transformó su vida, y cómo se apartó para estudiar, para meditar, para entender y comprender qué es lo que había pasado y qué es lo que estaba pasando, y cómo entender y cómo comprender esa visión que tuvo del Señor, y la voz que oyó, y la encomienda que se le dio, amén, el llamado que se le hizo, y todo eso realmente se retiró para, a través de las Escrituras y a través de la guianza del Espíritu Santo, poder entender y comprender qué era lo que Dios realmente quería de él, amén. Y claramente es lo que él transmite. Y lo que él le dice a los Gálatas, todo lo que yo les transmití a ustedes, no fue que lo aprendí de un hombre, sino que Dios mismo me concedió la revelación, el entendimiento para comprender en qué consiste el evangelio. Amén. Y su evangelio, su ministerio, que era el ministerio de ir a los gentiles, a las naciones. Amén. Y eso es algo que realmente, pues no todos tenemos la dicha de Saulo, ¿verdad? De que el Señor mismo se nos aparezca y nos hable y nos escoja. Pero sí está en nosotros que cada uno tiene que recibir la revelación del Espíritu Santo. O sea, que nuestra fe no esté cimentada en las doctrinas, en las enseñanzas que recibimos de hombres, sino que nosotros también procuremos por el Espíritu que Dios nos conceda el entendimiento y la revelación de qué es la verdad, de qué es el evangelio, de qué es lo que debemos vivir. Amén. Para que no entremos en esa confianza de creer que lo que me dijeron, lo que me enseñaron, eso es así.
cuando yo no estoy dando la oportunidad de pedirle a Dios, poder comprender y entender por mí mismo también en qué consiste el Evangelio. Amén. Y una de las cosas que me llama la atención en estos 5 primeros versículos, en estas palabras de Saulo, es que 3 veces nombra al Dios Padre. Amén. Haciendo la gran diferencia entre Jesús el Mesías y el Dios Padre. El Dios Padre como la fuente de todo, el que operó, el que hizo toda la operación para la salvación de los hombres, y Jesús el Mesías como el mediador, como el instrumento para la salvación y para la redención de nuestras almas. Amén. Pero todo al final glorifica ¿a quién? Al Padre. Porque el hecho de que Jesús el Mesías viniera para redimirnos, para dar su vida por nosotros, fue por la voluntad del Padre, no fue voluntad del Mesías mismo, sino que vino de la fuente de donde surgen todas las misericordias y bondades para con nosotros. Amén. Luego él pasa a exhortarlos en cuanto dice, versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Amén. Y aquí está claro que la carta va a estar enfocada en hacer ver a los de Galacia, a los Gálatas, que ellos se han dejado mover del evangelio. Amén. Y no es que haya otro evangelio, sino que han venido personas a perturbarles, a seducirles a hacer otras cosas que no fue lo que se les transmitió, lo que se les enseñó. Amén. Claramente Saulo está confiado de que él les expuso claramente el evangelio del Mesías, ¿verdad? Pero ahora nota, se da cuenta de que ellos se están dejando mover de ese conocimiento que él les dio, de ese evangelio que él les dio, y entonces se están dejando mover hacia otro evangelio. Y en realidad no es que haya otro evangelio, sino que han venido personas a perturbar a los Gálatas para que entonces no se mantengan el evangelio que recibieron, sino que empiezan a hacer otras cosas. Amén. Dice, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, un malach, un enviado del cielo, proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Y aquí está algo bien fuerte, y es el hecho de que realmente a partir del momento en que Saulo comparte a las congregaciones el evangelio del Mesías y todo lo que el evangelio ha sufrido por causa de aquellos que lo han malinterpretado, que no han sabido comprender y entender lo que realmente Dios quería revelarnos a través del Mesías, y consciente o inconscientemente lo han cambiado, han caído en una maldición. Porque cambiar el evangelio, cambiar el mensaje es una maldición. ¿Por qué? Porque claramente el mensaje fue diseñado, Dios diseñó el mensaje del evangelio de tal manera que el mensaje traiga salvación. Si alguien le cambia algo a ese mensaje, claramente lo más seguro es que va a hacer que esa persona que escucha pierda esa oportunidad de salvación, porque no va a hacer lo que Dios realmente quiere que se haga, sino que va a hacer lo que otro cree que debe hacer. Amén. Y es aquí donde es delicado y donde se revela nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Nosotros tenemos la obligación y la tarea de tener que estudiar, meditar, orar, clamar a Dios, gemir a Dios, implorar a Dios que realmente nos ayude a entender y comprender cuál es su verdad, cuál es el evangelio realmente que Él nos reveló. Amén. Y no entrar a confiarnos en la doctrina, en la enseñanza que recibimos en el lugar que estemos. Amén. Sino que es tarea nuestra. Y esto es algo que tristemente muchos creyentes no han comprendido. La necesidad que hay de buscar por nosotros mismos
el conocimiento, el entendimiento, porque eso es lo que va a fortalecer mi fe. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a perseverar y a vencer toda esta lucha, toda esta batalla que tenemos que vivir? Pues la convicción que tenemos, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es convicción, la fe no es algo como que yo tengo que creer porque sí. No, la fe, Dios, a través de la fe, Dios nos va dando ¿qué? Convencimiento. Que estemos convencidos de lo que se nos dice, de lo que se nos ha dicho y de lo que se nos ha prometido y de lo que tenemos que hacer, porque esa va a ser la fuerza de nuestra fe. Saber hacia dónde voy y por qué voy para allá. Amén. Porque el que va porque que a mí me dijeron que fuera para allá, lo más seguro que en el camino va a encontrar quien le diga, no, pero es que eso no es así, es así, y se va a desviar. ¿Por qué? Porque no está convencido por sí mismo. Simplemente está siguiendo lo que otro le dijo. Amén. Pero el que está convencido, aquel que Dios ha convencido de lo que debe creer y de lo que es, nada ni nadie lo puede desviar. Porque tú sabes qué es lo que realmente es, y no porque te lo dijeron, sino porque Dios mismo te lo ha revelado. Amén. Te ha dado la convicción de lo que debes creer. Amén. Y eso es algo que tristemente en el cristianismo se pierde. La gente, estamos viendo un cristianismo que solamente consiste en ir y congregarse y escuchar un mensaje y para la casa y se olvidó. Pero no vemos la gravedad del hecho de menospreciar el hecho de que yo debo realmente procurar también por mí mismo, porque Dios también me dio a mí una mente. Y es Dios el que por su Santo Espíritu me da la capacidad para entender y comprender lo que Dios reveló, porque es el Espíritu de Dios el que me va a revelar, el que me da la convicción. Amén. Así que yo no puedo pensar, como es algo que tristemente se mueve en algunas personas, que es que eso es para los instruidos, eso es para los teólogos, eso es para los pastores. No, el Evangelio es para todo el mundo. La palabra es para todo el mundo. Amén. Claramente, todo el que tiene hambre y que tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Buscar, escudriñar. Y Dios mismo se va a encargar ¿de qué? De irse revelando a su vida. Porque lo que Dios quiere es ¿qué? Revelarnos a su Hijo, para que a través de su Hijo Él nos revele al Padre. Amén. Y así poder estar convencidos de lo que hemos creído y hacia dónde tenemos que caminar. Luego dice, pero si aún nosotros o un malach, un enviado del cielo. Amén. Y esto me llama la atención porque hoy en día hay un culto a los ángeles, ¿verdad? Un culto a los seres celestiales, ¿verdad? Donde a cada ángel se le atribuye una función o un don. Y le están orando hasta los ángeles. Hay oraciones para cada ángel, como si los ángeles tuvieran la autoridad para poder hacer algo. Amén. Porque no es voluntad de Dios. Los ángeles no están para hacer cosas por nosotros. Están para servir, que es diferente. Amén. Para servir a los santos. Pero no estamos llamados a pedirles cosas a los ángeles, pero es en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y algunos entonces, como no pueden pedir, si le piden a los ángeles, pues también le pedimos a los santos. Entonces, hay un montón de intercesores hoy en día. Amén. Pero dice que ni aun cuando se aparezca un ángel a hablarnos de algo diferente, uno debe creer. Y esto es difícil. Usted se imagina que usted haya leído la Escritura y esté convencido de lo que, y ahora aparezca una visión que debe ser impactante, y te diga que no es así como creíste, que tienes que creer esto y hacer aquello. ¿A quién le vas a creer? Amén. Porque recuerde, a Saulo se le apareció el Señor, pero la tarea de estudiar, de escudriñar, de leer y de entender la hizo aparte. Amén. Él fue a través de las Escrituras, Dios le fue revelando a través de las Escrituras al Mesías. Amén. Y por eso es que llegó a comprender todo lo que él comprendió. Amén. Dice, como antes hemos dicho, en versículo 9, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio, otro mensaje, contrario al que recibisteis,
sea anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema significa algo que está destinado a la destrucción. O sea, lo que está diciendo Saulo, la palabra anatema, cuando dice Saulo eso, lo está diciendo que todo aquel que tuerza el evangelio, que predique otro evangelio, está destinado a ser destruido. Amén. Y si él está destinado a ser destruido, ¿cuánto más aquellos que escuchen ese mensaje? Amén. ¿Hacia dónde van a ir? Pues hacia la destrucción, ¿verdad? Dice el versículo 10, porque ¿busco ahora el favor de los hombres, o de Dios, o de Elohim? ¿O busco complacer a hombres? Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. Ahora, ¿por qué dice Saulo estas cosas? De que no está buscando complacer a los hombres, sino que está buscando complacer a Dios. Es porque el evangelio, aunque pareciera que fuera algo fuerte para entender y comprender, como dijo Pedro en una de sus cartas, dice que, hablando de los escritos del apóstol Pablo, dijo que eran muy difíciles de entender y que los indoctos tuercen. Entonces, claramente, Saulo está diciendo, yo no estoy hablando aquí para agradar a nadie, ni para hacerlo más fácil, ni para ganarme a las personas, sino que estamos es para realmente llevar la verdad. Y así es como Dios nos llama a todos sus siervos, para hablar la verdad, no para buscar a través de palabras agradar a la gente o congraciarse con las personas. Amén. Dice el versículo 11, y esto lo vamos a entender más adelante cuando empiece él a corregir a Pedro en cuanto al comportamiento de Pedro para con los gentiles. Amén. Como Pedro, por agradar a los judíos que venían de parte de Jacobo, entonces se alejaba de los gentiles, pero ahora lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. Amén. Dice el 11, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre. Y una vez más recalca el hecho, él defiende que su evangelio no es porque algún hombre se lo inventó. Amén. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Yeshua el Mesías. Aunque Saulo no caminó con nuestro Señor en vida, pero sí recibió el discipulado, sí recibió la instrucción por el Espíritu del Señor. Amén. El Señor se le manifestó, el Señor se le reveló. Y por el Espíritu del Señor, claramente, él vino a adquirir el conocimiento, el entendimiento de lo que debía comprender y entender para asimismo llevar el mensaje. Amén. Dice, porque oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la congregación de Elohim, de Dios, y la destrozaba. Claramente está recordándoles el hecho de que él, siendo fiel al judaísmo y a las creencias de sus padres, siendo celoso de las enseñanzas de los padres en el judaísmo, claramente él, creyendo que el cristianismo era algo que estaba pervirtiendo la fe de los judíos, pues los persiguió, a tal punto que era acabar con ello. Amén. Convencido de que estaban equivocados, de que estaban mal. Y luego dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Y da testimonio de dos cosas, tanto de cómo persiguió al pueblo de Dios, pero también cómo era más celoso que cualquiera de los judíos de su época. Amén. Por eso en otra carta él da testimonio diciendo que en cuanto a la ley él era irreprensible. Y para que una persona diga que usted es irreprensible en cuanto a la ley, es que claramente usted le ha puesto cuidado a guardar todos los mandamientos y todas las cosas como deben ser, y a cuidarse de todo lo que tiene que cuidarse, a hacer lo que debe hacer y no a hacer lo que no debe hacer. Amén. Usted se imagina que usted pueda pararse y decir, no, es que yo soy irreprensible en la fe. Quiere decir que nadie puede reprocharle a usted absolutamente nada. Amén. Y Saulo se calificó a sí mismo de tal modo. Amén. Ahora, todo esto lo dice ¿por qué? Porque claramente todo eso fue lo que él vivió conforme a lo que creía. Pero ahora el Señor se le aparece y entonces toda su vida cambia. Todo lo que entendía y todo lo que comprendía del judaísmo, de un momento a otro,
se le derrumbó. Amén. Y dice el 15, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, cuando Dios se agradó revelarle a él, a Saulo. Y Saulo dice algo interesante, que aunque estuvo en el judaísmo y aunque persiguió la iglesia, dice que ya Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Quiere decir que una persona a la cual Dios ha conocido, pues aun cuando viva las cosas que tenga que vivir, aun cuando esté haciendo cosas que no están dentro de lo que debería hacer, pero Dios conoce el corazón de esa persona. ¿Qué es lo que Dios ve? Dios no ve los errores, Dios no ve el pecado de esa persona, Dios ve el corazón de la persona. Porque tristemente uno puede llegar a cometer errores y puede llegar hasta a pecar pensando que está haciendo lo correcto. Amén. Pero Dios no está viendo tu error, no está viendo nuestro error. Lo que Dios está viendo es el corazón. ¿Cuál es el deseo realmente de la persona? ¿Por qué es que lo hace? Porque aún si algo se hace por error, con tal de creyendo que sirvo a Dios, claramente Dios lo que está mirando es ¿qué? El corazón, y Dios se va a encargar de ¿qué? De revelarte la verdad para que entonces enderezcas ¿qué? Tu caminar. Y realmente ya no andemos en contra de Él, sino caminando junto con Él. Amén. Dice, el 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Quiere decir que Él se tomó un tiempo para meditar, para estudiar, para comprender lo que había pasado. Amén. Y una vez que realmente Él pudo entender y comprender las cosas, pues regresó otra vez a la ciudad donde supuestamente había ido a destruir la iglesia, y ahora empieza allí a proclamar a aquel a quien él perseguía. Amén. Y esa fama empieza a regarse por toda Asia, de que aquel que antes perseguía al Señor, al pueblo del Señor, ahora predica al Señor. Amén. 18 dice, luego después de 3 años subí a Jerusalén a visitar a Kefas, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Y no vi a ninguno de los otros de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Elohim que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y era desconocido de cara por las iglesias de Judea, las que eran en el Mesías. Solo oían: aquel que en un tiempo nos perseguía, ahora proclama la fe que antes trataba de destruir. Amén. Y glorificaban a Elohim, al Padre, por él. O sea, daban gloria a Dios porque había transformado la vida de este hombre. Amén. Por eso es que no importa cuánto uno pueda ver a una persona que hoy reniega de la fe, que hoy puede decir que es ateo, o que hoy no cree en estas cosas, en lo que creemos, no se puede por eso desechar, porque mañana Dios puede hacer algo que solo Dios puede hacer, y llegar a transformar la mente, el conocimiento, el entendimiento de una persona, como ya ha ocurrido muchas veces. Amén. Personas que antes realmente ponían su fe en la ciencia y todo eso, y luego entonces llegaron a entender de que realmente estaban equivocados. ¿Y quién es capaz de hacer eso? Solamente Dios. Amén. Por eso no podemos desechar a nadie, no podemos despreciar a nadie porque hoy está en contra de la fe, o porque hoy no entienda ni comprenda lo que tal vez nosotros se nos concedió comprender, porque mañana todo puede cambiar. Amén. Porque Dios es poderoso para cambiar las cosas si Él quiere. Amén. Así que claramente cuando Él fue a ver a Pedro, esta visita de Él a Pedro y a Jacobo no fue la visita que se hizo cuando el concilio que hubo en Jerusalén, amén, por causa de los gentiles, sino que fue algo que sintió de ir a hablar con él, aunque no da más información de qué hablaron ni qué pasó allí,
compartió con Pedro y con Jacobo. Amén. Jacobo ya era el líder de la congregación de Jerusalén. Amén. Dice el capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y aquí ya han pasado, ¿cuánto? 14 años. Amén. O sea que ya Saulo lleva en el Evangelio por lo menos como unos 20 años ya de haberse convertido. Amén. De haber tenido la visión. Amén. Dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y recuerde que ya cuando esto es porque ya él ha ido por toda Asia predicando el Evangelio y ya ha establecido congregaciones. Y ya los gentiles han recibido el Evangelio. Amén. Y luego dice, y subí según una revelación y les expuse el Evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado a los de reputación para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. Quiere decir que claramente él no fue allá porque quiso ir, sino porque claramente el Señor de alguna manera lo inquietó a que fuera a Jerusalén. Y fue porque claramente estaba ocurriendo lo que sabemos que nos cuenta el libro de los Hechos, ¿verdad? De cómo en la iglesia de Jerusalén se estaba tratando de imponer que los gentiles tenían que circuncidarse y tenían que guardar la Torá, la ley. Amén. Y claramente el Señor, que conoce todas las cosas y sabe todas las cosas, permitió o envió a Saulo para que entonces todo se pudiera corregir y se pudiera aclarar. Amén. Recuerde que la obra es de ¿quién? La obra es de Dios. Dios sabe lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, y es Él el que tiene que corregir y sabe cuándo corregir. Amén. Dice, y así ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesús el Mesías, a fin de someternos a esclavitud. Amén. Y aquí entra uno de los temas más fuertes que va a traer a Saulo muchos conflictos, y es el hecho de que Saulo no permite. Tito es griego, Tito ha creído el Evangelio, pero Tito no es circuncidado, porque es griego, no es judío, ni es descendiente de judío. Amén. Por lo tanto, los que estaban allí en Jerusalén quisieron obligar a Tito y que Saulo lo hiciera circuncidar, porque recuerde que es lo que nos dice el libro de Hechos, ¿verdad? Que ellos entendían que para poder ser salvos, todos los creyentes gentiles tenían que circuncidarse y guardar la Torá. Fíjese bien, ahora no era circuncidarse porque fuera un ritual, sino que era parte de la salvación para poder ser salvo. O sea que ellos lo tomaban como que para poder ser salvo tengo que ser circuncidado, si no, entonces no puedo ser salvo. Amén. Ahora, Saulo claramente se opuso a la circuncisión de Tito. Amén. Y gracias a Dios que Pedro y Jacobo y los que estaban allí pues entendieron el mensaje que Dios le había dado a él, y por lo tanto lo apoyaron, porque si no lo apoyan, lo que terminan es circuncidando a este muchacho. Amén. Ahora, es interesante que dice él que estos eran falsos hermanos que se habían introducido secretamente. O sea, quiere decir que se metieron en la reunión allí solamente para espiar lo que estaba ocurriendo. Amén. Y dice que para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesús el Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿de qué libertad habla Saulo? ¿De qué libertad estaba hablando él? ¿Cuál era la libertad que él comprendía que tenía en Jesús el Mesías? ¿Ah? ¿Y qué? Las costumbres, las tradiciones, pero en realidad aquí hay más que una costumbre y una tradición, porque recuerde que la circuncisión fue un mandato de Dios a Abraham y a la descendencia de Abraham. Amén. Inclusive el no ser circuncidado, dice la Escritura, que el que no fuera circuncidado de la descendencia de Abraham
sería cortado de su pueblo. Amén. Así que el mandamiento no era cualquier mandamiento, era un mandamiento muy, muy fuerte que implicaba inclusive el que yo no fuera contado como parte del pueblo, porque lo que hacía que una persona pudiera ser contada como parte del pueblo de Israel era que tenía que ser circuncidado. Si era que naciera al 8º día o fuera circuncidado en el momento que, vamos, si un extranjero decía, ¿sabe qué? Yo quiero ser parte del pueblo, yo quiero participar de la fiesta de Pascua, del Cordero, entonces tenían que circuncidarle, porque nadie que fuera incircunciso podía comer la Pascua. Así que este mandamiento de la circuncisión no era algo así como tan pasajero. Amén. Tanto así que el mismo Josué tuvo que circuncidar a todo el pueblo cuando entraron a la tierra prometida, ¿recuerdan? Porque no los habían circuncidado. En la rebelión del pueblo, en los 40 años en el desierto, decidieron no circuncidar a sus hijos, como una muestra de la rebelión que tenían contra Dios. Y esa gente que entró ahora, que ya eran jóvenes, ya eran adultos, entra a la tierra prometida, no está circuncidada. Y ahora llega la Pascua, y la primera vez que se celebra la Pascua en la tierra de Israel, Josué tiene que empezar a circuncidar a todos los varones israelitas de esa generación, para que pudieran celebrar la Pascua. Amén. Ahora, así que lo que quiero demostrar es que el mandamiento de la circuncisión no era un mandamiento que se podía pasar por alto así por así. Amén. Ahora, para Saulo pararse y decir, ¿sabe qué? No es necesario circuncidarlo, no se debe circuncidar, no está obligado a circuncidarse, lo consideraba parte de la libertad que el creyente tiene en Yeshua el Mesías. O sea que el creyente no está obligado a guardar ese mandamiento de circuncidarse para poder ser salvo, sino que la fe es lo que nos va a salvar. La fe y nuestro testimonio de vida, nuestra obediencia en la justicia, en la santificación de nuestras vidas para poder alcanzar la redención. Amén. Ahora, a esa libertad también le podríamos añadirles otras cosas. Sabemos que dentro de la ley hay una serie de mandamientos que fueron dados para todo Israel, ¿verdad? Como el poner tzitzit en las puntas de las vestimentas. Amén. Ahora, ¿está un creyente obligado a llevar tzitzit porque la ley lo dice? ¿Y por qué no? Amén. Porque claramente había mandamientos que fueron dados, y más adelante vamos a entender por qué fue dada la ley, ¿verdad? Y al entender por qué fue dada la ley, entonces comprendemos que claramente la ley no contenía la perfección de todas las cosas. Porque, ¿sabe cuál era el mandamiento? Porque era que una persona tenía que poner tzitzit en el borde de sus vestiduras, para que cuando los viera, recordara los mandamientos y entonces no pecara. Pero ahora que dice la Escritura, Dios nos ha dado ¿qué? Su Santo Espíritu, y Él es el que nos recuerda, nos fortalece, nos ayuda. Entonces no necesitamos tener nada físico cuando tenemos en nosotros mismos la revelación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a esa libertad es que habla, y más adelante vamos a ampliarla un poquito más porque el tema es un poquito difícil. Amén. Sobre todo para que cuando se hace mucha defensa de la ley, amén, hay que entender de que el mandamiento, de que hay mandamientos que están vigentes y hay mandamientos que no están vigentes. Luego dice el versículo 5, dice, a los cuales, o sea, a estos hermanos que entraron para espiar la libertad que ellos tenían, dice, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del evangelio, del mensaje, permaneciera con vosotros. O sea, donde Saulo permita que Tito fuera circuncidado, entonces todo hubiera cambiado, porque entonces ahora los judaizantes, los que querían imponer la ley y la circuncisión, entonces habían ganado, y ahora todos los creyentes tenían que
circuncidarse como para ser salvos. Claramente la salvación no es por obras, amén. Y la primera obra que se quita del camino es ¿cuál? La circuncisión, amén. Porque tristemente los judíos tenían su confianza y tenían razón de tener su confianza en la circuncisión, porque eso era lo que les daba entrada a ellos a ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto no es la circuncisión del cuerpo la que me va a dar a mí entrada a ser parte del pueblo de Dios, sino la circuncisión del corazón, amén. Dice, pero versículo 6 del capítulo 2, pero de los que parecían ser algo, lo que eran no me importa. Dios no hace acepción de personas. Claramente aquí está diciendo él que estas personas que hoy parecían tener autoridad allí en Jerusalén, parecía que antes tuvieron como una mala reputación, pero puede ser que no era que eran pecadores, sino que pudiera ser que eran fariseos o eran rabinos o era sabrá Dios qué cosa, pero que ahora son creyentes, amén. Y lo que una persona es antes del evangelio en realidad no debe importar. Lo que importa es lo que es ahora, porque Dios no hace excepción, tanto puede llamar a ricos como a pobres, como a sabios, como a no sabios, amén. Luego dice, al contrario, el versículo 7, al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro o en Kefas para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Kefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. Ahora, claramente aquí queda establecido algo que Saulo llegó a entender y que Pedro llegaron a entender, y era que había dos ministerios. Un ministerio que era para la circuncisión, para el judaísmo, para los que habían nacido y habían sido criados conforme al judaísmo, y había un ministerio para los gentiles. Ahora, fíjese bien, y aquí es donde hay que aclarar, ¿quiere decir que entonces hay dos evangelios? No, el evangelio es uno mismo, simplemente que cada quien lo vive desde su posición, amén, porque ahorita vamos a ver por qué es que es el mismo evangelio, amén, y es allí donde hay que entender cómo es que Saulo entiende las cosas, hasta el punto que tiene que corregir a Pedro, amén. Dice así, pero cuando Kefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con ¿quién? Con los gentiles. Pero cuando vinieron, o sea, los de Jacobo, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. ¿Qué pasó? Pedro aún estaba confundido. Amén. O aún no había entendido bien el ministerio de la incircuncisión. Amén. Y luego dice el 13, vamos a terminar y luego compartimos esto. Dice, y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipócritas claramente significa alguien que asume una cosa delante de alguien, pero en realidad es otra cosa. Amén. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Kefas o a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí hay que entrar en el tema de qué es judaizar, en qué consiste judaizar. Amén. ¿Y cuál era el error que estaba cometiendo Pedro? ¿Por qué era que Pedro
no tuvo reparo cuando fue a Antioquía y de compartir con los gentiles, con los creyentes de las naciones, y comer con ellos y estar con ellos. Pero ahora que vinieron judíos de Jerusalén de parte de Jacobo, que eran de los que defendían ¿qué? La circuncisión y guardar la ley para poder ser salvo, entonces él, por temor a ellos, empieza a alejarse de los creyentes gentiles. Amén. Ahora, ¿por qué es que Saulo lo corrige? ¿Qué había de malo en eso de que él se apartara? Pues que claramente estaba dando un mensaje equivocado o un evangelio equivocado. ¿Cuál era el evangelio equivocado que estaba dando él? Recuerden que el tema del evangelio, del tema de la carta, ¿cuál es? Un evangelio diferente. Amén. Ahora, ¿por qué es que Saulo lo corrige? ¿Cuál era el evangelio diferente que Pedro estaba enseñando a través de su conducta? Que en realidad para ser salvo, para ser verdaderamente salvo, tú tienes que guardar la ley. Amén. Y como sabía que los gentiles no estaban circuncidados, y por temor a los que de la circuncisión, entonces ¿qué hizo? Se retiró para que no le dijera nada. Pero ¿cuál era el mensaje que le estaba dando a los gentiles creyentes? Que tenían que circuncidarse si querían que él pudiera compartir con ellos. Amén. Y por eso es que Saulo lo corrige, porque claramente él no tenía problema al principio de comer. O sea, él vio, y lo interesante es que él mismo en la carta de los Hechos da testimonio de cómo Dios no hizo diferencia entre los gentiles y los judíos, recordando lo que pasó en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Cómo él fue y cuando empezó a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron lengua y todo eso, y entonces él entendió de que aun cuando siendo gentiles Dios no había hecho diferencia entre unos y otros, y que a los dos les dio el Espíritu Santo. Amén. Pero ahora él se deja mover, se deja psicosear, no sé qué palabra usar, o se deja inquietar por lo que puedan pensar o por lo que vayan a decir estos que vinieron de Jerusalén, y entonces se aparta de ellos. Amén. Y claramente es donde Saulo dice: no, si tú vives como gentil siendo judío, ¿por qué obligas entonces a judaizar? O sea, ¿por qué ahora vamos a exigir que la gente tiene que circuncidarse y tiene que guardar la ley como para poder salvarse? Amén. Y esto es bien interesante, porque ¿qué es judaizar? Judaizar implica primeramente una cosa. Judaizar implica creer que es necesario ciertos rituales, cierto comportamiento para uno ser salvo. Amén. Estamos hablando de rituales judíos, de rituales de la ley. Amén. Entonces lo que se implica es por judaizar es que si yo hago creer a una persona que para poder ser salvo tiene que cumplir con estas cosas, entonces estoy ¿qué? Judaizando. Amén. Y eso es el tema de judaizar. Hacer creer a alguien que para poder salvarse necesita cumplir con estos requisitos, con estas tradiciones, con estas cosas. Amén. Que en realidad no es así, porque claramente más adelante vamos a ver cómo Saulo empieza a corregir eso y empieza a preguntarle a ellos: bueno, díganme una cosa, ¿ustedes recibieron el Espíritu por la ley o la recibieron por la fe? Y allí es que vamos a ver cómo es que Saulo empieza a batallar con este pensamiento de que realmente cómo es que vamos a ser creyentes, y cómo es que ahora vamos a mirar la instrucción, la Torá. Porque una cosa es la ley, que es completa, otra cosa son los mandamientos, y mandamientos que tenemos que cumplir. Porque para entender esto, sigamos leyendo, ahorita se lo explico. Versículo 15 del capítulo 2. Dice: nosotros judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Claramente que un judío no peca como un gentil, porque el judío conoce la voluntad de Dios, conoce los mandamientos, sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer.
aun cuando también peca, pero no peca como peca un gentil que no conoce el mandamiento, no conoce. Por eso es que Saulo dice en Filipenses, en Efesios, dice que vosotros que antes estabas alejados de Dios y del Mesías, de los pactos y las promesas, ¿ven? Porque el gentil no sabía nada de estas cosas, ¿ven? Pero un judío claramente conoce qué es lo que Dios demanda y qué es lo que Dios no demanda. Pero no por eso quiere decir que no es pecador, sino que no es pecador como el gentil. Amén. Ahora, sabiendo que el hombre, versículo 16, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, de la Torá, sino por la fe de Yeshua el Mesías. También nosotros creímos en Yeshua el Mesías para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías y no por las obras de la Torá. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Y aquí le está diciendo a Pedro y a los que están con él, un momento, nosotros aunque somos judíos, también hemos creído en Yeshua el Mesías. Y hemos creído porque hemos comprendido que por las obras de la ley no seremos justificados. O sea, fíjese bien lo que implica esto. Por eso que Saulo antes habló de quién era él en el judaísmo, ¿verdad? De que era irreprensible, de que él realmente en el celo a la fe de los antepasados, él era más que todos. ¿Y para qué habló esas cosas? Para decir que aunque éramos irreprensibles, aunque no somos pecadores como los gentiles, aún así tuvimos que creer en Yeshua el Mesías para ser justificados, porque comprendimos que aunque guardemos la Torá y todas estas cosas, no seremos justificados. Amén. Así que, por más que guarde la Torá, y este es el mensaje para el judaísmo de hoy en día, ¿verdad? Que no creen en Yeshua el Mesías, que tienen su confianza en que son parte del pueblo de Dios, o que van a alcanzar la redención porque ellos guardan la Torá y todos los mandamientos del judaísmo que ellos guardan, y ponen su confianza en eso. Pues para Saulo y para Pedro y para todos los judíos que creyeron, ellos dijeron, nosotros hemos comprendido que no es por eso que vamos a ser justificados. Y para rematarlo dice, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. O sea, nadie que ponga su confianza en que porque guarda este mandamiento, porque guarda aquello, va a ser salvo, lo van a justificar. Amén. Porque eso no se vale. La única justificación que Dios va a dar a los hombres es haber creído o creer en que a través de Yeshua el Mesías hemos hallado gracia para con Dios. Y que es en Yeshua el Mesías que vamos a vivir verdaderamente la fe. Amén. Porque sin eso no va a pasar nada. Amén. Así que de aquí en adelante, aun cuando hablamos de los mandamientos, hay que tener cuidado de que nosotros no pongamos el énfasis de que porque no matamos, de que porque no robamos, de que porque no engañamos, o porque no cometemos adulterio, entonces que por eso que somos salvos. No. Eso lo hacemos porque más adelante lo vamos a estudiar cuando hablamos de que el Mesías vive en nosotros. Y si el Mesías vive en nosotros, entonces nosotros nos comportamos tal como vive el Mesías. Amén. Que es aquí donde está la diferencia de los que no comprenden esto, los que entran en el debate de que si la ley, que si aquello, es porque no han entendido en qué consiste realmente la fe y la justificación en el Mesías. Porque todo aquel que está en el Mesías realmente va a vivir una vida completamente diferente. Amén. Entonces dice el versículo 17: y si buscando ser declarados justos en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cómo así que uno buscando ser justificado por el Mesías es hallado pecador? ¿Ante quién es hallado pecador? Aquel que busca justificarse en el Mesías. Para aquellos que están mirando la salvación a través de la ley. Para aquel que la salvación consiste en guardar la ley, claramente el que vive en la libertad de Yeshua Mesías está pecando. Porque por eso era que Saulo era considerado pecador entre los judíos. ¿Por qué? Porque según ellos enseñaba que no circuncidaran
a los hijos, que en realidad eso no enseñó Saulo. Saulo no le enseñó a ningún judío que no debía circuncidarse, ni le enseñó a ningún judío que no circuncidara a sus hijos. Lo que enseñó es que los gentiles no deberían ser circuncidados, porque Dios los había llamado siendo incircuncisos, de carne, mas no de corazón. Amén. Entonces claramente hay una gran diferencia entre cómo el judío va a vivir y cómo el gentil va a vivir, pero los dos tienen que vivir por la misma fe, de que uno no es salvo porque es incircunciso, ni el otro es salvo porque es circunciso, sino que los dos somos salvos porque por la fe, por el Jesús, el Mesías. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué era que buscando ser justificados por el Mesías iban a ser hallados pecadores? Porque el judaísmo los iba a acusar de que estaban pecando contra la ley, contra Moisés, contra Dios, cuando en realidad lo que estos que los criticaban no entendían la libertad que Saulo había comprendido, que había recibido en Yeshua el Mesías. Y por eso era que se presentó ese conflicto entre los que descansaban en las obras de la ley y Saulo, que descansaba en la fe en Yeshua el Mesías. Amén. Ahora, para llegar a entender lo que él entendió claramente, Dios tenía también que revelarles a ellos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? En vez de uno ponerse a criticar lo que no entiende, pues lo que debe hacer es humillarse delante de Dios y pedirle a Dios: ayúdame a entender, ayúdame a comprender lo que debo comprender. Y si estoy equivocado, si estoy errado, ten misericordia de mí y concédeme entender. Y concédeme comprender. Para que entonces yo no esté juzgando al que está en la verdad. Porque puede ser que el que estoy equivocado soy yo. Amén. Y estoy juzgando al que está caminando en la verdad, porque no comprendo y no entiendo lo que a él sí se le ha concedido comprender y entender. Amén. Luego dice 18: porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. ¿De qué está diciendo él? Si nosotros hemos derribado nuestra confianza en las obras de la ley y ahora volvemos otra vez a imponer las obras de la ley como justificación, pues me estoy haciendo transgresor, porque estoy haciendo algo que no debo hacer, que no se me manda a hacer. ¿Ven? Si yo ya destruí, si ya no descanso en las obras de la ley, sino que descanso en la fe en Jesús el Mesías, pues ¿por qué ahora voy a ponerme otra vez a tratar de poner la confianza en que es por las obras de la ley que va a ser justificado? Amén. Entonces claramente todo aquel, está hablando de los judíos que venían de estar en el pacto de la ley, amén, y que vivían por las obras de la ley, y que ahora debían comprender de que no era por las obras de la ley que iban a ser justificados. Tenían que derribar eso para poder entonces levantar lo que era la fe en Yeshua el Mesías, que en realidad era lo que los iba a justificar. Amén. Luego dice 19: porque yo por medio de la ley, por medio de la Torá, a la Torá he muerto, a fin de vivir para Elohim. Con el Mesías he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Y aquí Saulo le pone sello a todo esto. Si realmente la salvación, la justificación fuera a ser por guardar la ley, entonces ¿para qué vino Jesús el Mesías? Si la ley pudiera realmente salvarnos o darnos vida, si el cumplir vivir en este pacto de cumplir todos estos mandamientos es lo que me da la salvación, pues entonces ¿para qué vino Jesús el Mesías? Amén. Ahora vamos a entender el punto que dice: porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Ya lo explicamos en una ocasión, no sé si recuerdan. ¿Qué significa por medio de la ley morir a la ley? Para un judío, vamos a hablarlo, porque los judíos eran los que vivían bajo la ley o vivían por la ley. Ahora, por la misma ley,
ellos iban a morir a la ley. Para eso tenemos que recordar lo que Saulo enseñó, la analogía que Saulo enseñó en Romanos, cuando trae, la analogía de la mujer que está casada. Amén. Con su marido. Y que mientras su marido está vivo, ella está ¿qué? Está obligada a su marido, a ese pacto que hizo con ese varón. Pero ¿qué pasa si ese hombre muere? ¿Está ella atada aún a ese marido? No. Claramente ella quedaba libre y ahora podía casarse con otro. Amén. Pues así pasa con la ley. Una persona mientras viva, si está en la ley, si entró en el pacto de la ley, si nació en el pacto de la ley, pues mientras viva está bajo ese pacto. Ahora, ¿de qué manera una persona se iba a librar del pacto de la ley? ¿De qué manera? Muriendo. Ahora, claramente no puede morir físicamente, porque si muere físicamente se acabó todo. Entonces, ¿cuál fue la salida que Dios ofreció? ¿Cuál muerte ofreció Dios para que entonces pudieran salir de un pacto para entrar a otro? ¿Cuál? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? La muerte en Yeshua el Mesías. ¿Y para qué es que se nos hace morir en Yeshua el Mesías? ¿O se les hacía morir a los que vivían en el primer pacto o en el pacto de la ley? Para que quedaran libres de ese pacto y ahora pudieran entrar en el nuevo pacto. ¿Me entienden el punto? Entonces claramente ahora veamos otro punto de vista. El que estaba bajo el pacto de la ley entendía que tenía que cumplir todos estos mandamientos porque de eso dependía su vida, de que cumpliera todo, ¿verdad? Pero ahora viene un nuevo pacto. Ahora, ¿está obligado a vivir como vivía antes? No. Es como una mujer que vive con su primer marido y al marido le gusta que a las 5 de la mañana le lleven el café a la cama, o que tiene ciertos gustos y ciertas cosas, y ahora se casa con otro, se murió ese marido y apareció otro, y a ese ni le gusta el café. ¿Ella se va a volver a levantar a las 5 de la mañana para hacer café porque está para recordar al otro, o va a vivir conforme al nuevo marido? Entonces, ¿estamos entendiendo? Al que vivía en la ley tenía que vivir por la ley. La ley exigía que para vivir tenía que cumplir la ley, guardar. Por eso dice, maldito todo aquel que no guarde toda la ley. Esa es la maldición, ¿verdad? Pero una vez que mueres al pacto de la ley y entras al nuevo pacto, ya no tienes la misma ley, tienes otra ley. ¿Cuál es la ley? La ley del nuevo pacto. La ley del Mesías. Amén. Ahora dice él, he muerto a fin de vivir para Dios, con el Mesías he sido juntamente crucificado. Quiere decir que todo judío, todo aquel que viviera en el pacto de la ley o en el primer pacto, al bautizarse, lo que estaba haciendo, ¿qué? Muriendo, siendo crucificado con Yeshua el Mesías. ¿Y qué pasa ahora? Después que muere, dice ahí él, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Ahora, ¿qué significa eso? Y esa es la parte más importante de entender de la fe, porque si no entendemos esto, no hemos entendido nada. Significa que si realmente una persona se bautizó en la fe en Yeshua el Mesías, el que vive en él es ¿quién? El Mesías. Y si el Mesías vive en nosotros, ¿vamos a pecar? ¿Por qué? Porque el Mesías no peca. Amén. Ahora, claramente, aún estoy en esta carne. ¿Y cómo voy a hacer yo para que el Mesías viva en mí y yo seguir viviendo en esta carne? Lo dice Saulo, ¿verdad? Dice, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo ahora? El Mesías vive en mí, el Espíritu del Señor, dice la Escritura que Dios ha hecho residir el Espíritu de su Hijo en nosotros. Amén. Ahora, si el Espíritu del Mesías está en nosotros, claramente yo no voy a ser movido a pecar, no voy a ser movido a cometer injusticias, no voy a ser movido a cometer ninguna maldad.
sino que voy a ser movido a vivir como vivió, ¿qué? El Mesías. Pero yo vivo en esta carne, y ahora encuentro que esta carne me quiere llevar para otro lado. Y el Mesías me dice, así es que tienes que vivir. Pues yo tengo que aprender a hacer morir, ¿qué? Esta carne con sus pasiones y con sus deseos. Y lo vivo ¿cómo? ¿Por qué? Por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en el Mesías. Así que claramente no hay ninguna discrepancia en que yo viva en el Mesías con los mandamientos de Dios, porque el Mesías me va a llevar a vivir el mandamiento de Dios, a no pecar contra Dios. Pero ya no tengo en mi mente la confianza de que es que yo soy salvo porque yo voy a misa todos los domingos, o porque yo me congrego todos los sábados, o porque yo doy limosna, o porque yo cumplo tal cosa, o porque yo ayuno. Si una persona cree que agrada a Dios porque hace esto o aquello, no ha entendido la fe. No hacemos cosas para agradar a Dios, sino que hacemos cosas porque Dios se ha agradado de nosotros. Dios nos dio a nosotros el Espíritu porque hemos buscado agradarle, o porque Él se agradó de nosotros antes de que nosotros le agradáramos a Él. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Porque Él se agradó de nosotros antes de que nosotros pensáramos ni siquiera en agradarle a Él. Ahora, ¿por qué le agradamos ahora? Porque Él nos dio su Espíritu. Y su Espíritu nos guía y nos lleva a obedecerle, a querer cada día serle agradables. Pero no buscando nuestra salvación, sino porque ya Él nos ha dado la salvación. Amén. No buscamos tener el Espíritu porque ya Él nos ha dado el Espíritu. Ya Él nos ha dado todo. Lo que tenemos que vivir es la vida que Él nos ha dado a vivir. Amén. Pero mientras las personas anden pensando que lo que hace es lo que da la salvación, no hemos entendido la salvación. Lo que hacemos, lo hacemos porque el Espíritu del Señor nos mueve a caminar en amor a Dios y en amor al prójimo. Porque el que ama al prójimo, ¿qué pasa? No le mata, no le roba, no le quita a la mujer, ¿verdad? No está pensando en hacerle desearle el mal. Amén. Y el que ama a Dios, pues no está poniendo su confianza en nada más sino en Dios. Amén. Entonces claramente pensar por un momento que tú le agradas a Dios o que vamos a ser salvos porque hago esto, porque hago ello, déjeme decirle, estás en otro evangelio. No es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es, estamos en el Señor porque Él se agradó de nosotros. Y buscamos serle, ¿qué? Agradables cada día, pero no para salvarnos, sino por cuanto ya le hemos, ¿qué? Agradado. Amén. Entonces, vamos a parar allí. Y recuerde, si no es por fe, entonces ¿para qué vino Jesús el Mesías? Dios todo lo dio y todo lo ofreció a través de la fe de su Hijo. Y es en su Hijo en que debemos confiar, en esa fe. Y ninguno, fíjese bien, ninguno que ha creído en Jesús el Mesías y ha crucificado su vida en Jesús el Mesías va a vivir para pecar. Porque claramente Él no está buscando eso. Cuando una persona consagró su vida a Dios, se bautizó, crucificó su vida para el Señor, es porque quiere apartarse ¿qué? Del mundo y del pecado y de la maldad, porque entendió que eso no lo lleva a ninguna parte y ahora quiere vivir, quiere obtener la vida que Dios le quiere dar. Amén. Y claramente el que se bautizó, el que creyó en eso, pues va a vivir para eso y va a buscar eso. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos. Padre Santo y Padre Bueno, bendito, alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Dios Padre Eterno, en esta tarde, mi Dios, ya, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado de nosotros, por tu provisión, pero sobre todas las cosas, Dios Padre amado, por haber tenido misericordia y clemencia de todos nosotros, y por haberte agradado de nosotros, aun cuando nosotros, Señor, estábamos alejados de ti. Gracias
por tu Hijo amado, por Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, porque aun cuando éramos pecadores, tu Hijo murió por todos nosotros. Y Padre amado, y aún, Señor, cuando estamos alejados de ti, Señor, nos diste por la fe tu Santo Espíritu para guiarnos a tu justicia, a tu verdad, a la santidad. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén, Señor. Párate. ¿Puedo chear?